Como decía Lizeth, yo soy arquitecto de la Universidad Nacional y llevo más o menos ya unos 12 años trabajando en temas de metodología BIM, asesorando a diferentes industrias de diferentes tipos que tienen que ver con temas de diseño y construcción, desde empresas de diseño neto, pasando por constructoras que se dedican únicamente al tema de construcción, hasta llegar a empresas que tienen que ver con temas de logística, de administración de obras, de administración de edificios y espacios. Y pues también obviamente empresas que se dedican al desarrollo de redes, empresas de ingeniería que se dedican al desarrollo de redes hidrosanitarias, eléctricas, estructura, desarrollo de diseño de ingeniería. Y para arrancar como una especie de introducción, quise traerles esta imagen que es ampliamente conocida por todo aquel que ha manejado o que ha tenido algún tipo de contacto con la metodología BIM, conoce este tipo de esquemas donde nos presentan las famosas 7 dimensiones del BIM, que arrancaron siendo 5 y se fueron desarrollando hasta un punto en el cual hoy ya empezamos a hablar de incluso 10 dimensiones. Pero traje estas 3 imágenes porque me pareció curioso que en ninguna de las 3 están las dimensiones completas, ¿sí? Y de hecho, si ustedes googlean las dimensiones del BIM y empiezan a buscar imágenes, se van a encontrar siempre con este tipo de esquemas incompletos, donde algunos arrancan en el 3D y acá en el 7D, abajo hay una que arranca en 1D y acá va en 6D. Si se dan cuenta, este es el esquema del que les hablaba, donde ustedes ven que no hay absolutamente nada completo. Y me pareció importante porque yo empecé a buscarlo porque tenía toda una disertación que hacer respecto a las 10 dimensiones y me encontré con que en ninguna parte, ni siquiera en libros de texto, encontraba las dimensiones completas. Siempre le quitaban una parte. Y esto más adelante, que lo veamos en la presentación, se van a dar cuenta que tiene una relevancia, ¿cierto? Entonces quise como empezar como por mostrarles este contexto respecto a cómo nosotros estamos entendiendo y desarrollando una parte que es como lo fundamental del entendimiento conceptual y teórico de la metodología BIM, que son las dimensiones en las cuales se sustenta y actúa, ¿sí? Entonces nosotros vemos que arranca desde el 1D con el boceto y el 2D, pero la gran mayoría de gente se enfoca, o se enfocará siempre, en la parte que tiene que ver con 3D, 4D, 5D, 6D y 7D, ignorando esas otras 2 partes como si no fueran importantes. Y la 8D, 9D y 10D, ni se diga, de eso casi que ni hablamos. Entonces sí es bien relevante y bien llamativo, como fue bien relevante y bien llamativo poderlo ver. Entonces, lo primero en lo que me centré fue en el título, que es un título bastante pensado, al que le dediqué bastante tiempo en pensar cómo debería llamarse originalmente el texto que les comento que estoy desarrollando. Y me di cuenta que en el título tenía que tener la palabra reto. ¿Y qué es un reto? Busqué una definición de reto y dice que un reto es una invitación a un duelo, una provocación o un desafío a hacer algo. Y la Real Academia me daba también algunos ejemplos de lo que podría ser un reto. Hablaba, por ejemplo, de lograr una meta, de levantarse temprano, ¿sí? Uno que me parecía interesantísimo que era hacer ejercicio físico, porque creo que es uno de los principales retos que todo el mundo nos ponemos junto con hablar inglés, pero que es bien difícil de cumplir. Todo es muy positivo, siempre pagamos una anualidad en un gimnasio y vamos una sola vez. Curiosamente fue un reto de este año que yo me puse y encontré un gimnasio que se paga por días, no por anualidades ni por mensualidades, y grave error, fui una sola vez, pagué un solo día y no volví nunca más, ¿sí? Entonces, algo que es como fundamental dentro de la palabra reto es que es algo que nos es difícil, ¿sí? Que nos implica un esfuerzo mayor y que nos implica una segunda cosa que es un destino, una meta, un para dónde va eso, un final. O sea, el reto nos implica a llegar desde un punto A hasta un punto B. Entonces, en el ejemplo del ejercicio físico, puede hacer que yo quiera hacer ejercicio físico porque de pronto soy muy flaco, quiero ser más musculoso, o de pronto tengo un problema de sobrepeso y quiero bajar de peso para ser más saludable, ¿sí? Entonces hay un punto A y un punto B desde el cual yo me estoy desplazando. O de pronto quiero trabajar como modelo, ¿cierto? Pero entonces soy demasiado flaco para trabajar como modelo y necesito reforzar esa área, entonces pues yo me pongo un reto de lograr algo y de llegar desde un punto A hasta un punto B. Siendo así, y teniendo eso en cuenta, hay 3 cosas
fundamentales que nosotros tenemos que poner en perspectiva en el momento de asumir un reto. La primera de ellas, que es básica, es dónde estamos ahorita, ¿cierto? Si mi reto es adelgazar, yo primero tengo que saber qué tan gordo estoy, ¿sí? ¿Qué tanto índice de masa corporal tengo? Para de esa manera después determinar para dónde quiero ir, ¿cierto? ¿Qué tan flaco quiero estar? ¿Qué tan musculoso? ¿Qué tan a la meta me quiero acercar desde donde estoy ahorita? Pero para saber qué tan lejos voy a llegar, tengo que saber dónde estoy en este momento. La segunda pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué nos exige este reto? ¿Qué nos demanda? ¿Cuál es ese esfuerzo físico? ¿Cuál es ese esfuerzo emocional? ¿Y cuál es ese gasto energético que yo le tengo que dar a este reto? ¿Qué nos está pidiendo el reto hacer? Entonces, para el ejemplo del ejercicio, pues me pediría inscribirme en un gimnasio, de pronto pagar una mensualidad, levantarme más temprano, ¿cierto? Porque voy a necesitar un espacio de tiempo y me va a hacer una serie de exigencias, ¿no? Y la última, que yo creo que es la más importante y sobre la cual muchas veces no meditamos, es por qué hacerlo. ¿Cuál es el propósito y cuál es la idea de hacer o de cumplir o de llevar a cabo esa meta? ¿No? Si hablamos, por ejemplo, en el caso específico de la metodología BIM, ¿por qué implementar BIM en una compañía? ¿Por qué implementar BIM en Colombia? ¿Por qué necesitamos eso acá? ¿Por qué subirnos al bus de la industria 4.0? ¿Sí? ¿Cuáles son las razones para hacer eso que yo estoy haciendo? Entonces vamos a ir desde esos 3 puntos, vamos a ir tratando como de dilucidarlos o de introducirnos un poco en ellos para al final poder tener una discusión al respecto, ¿sí? Entonces lo primero es dónde estamos nosotros como país, dónde estamos nosotros dentro de esa industria 4.0. Si nosotros queremos saber cuáles son los retos que nos exige a nosotros como arquitectos BIM, como profesionales que nos estamos desenvolviendo dentro del Building Information Modeling, ¿dónde estamos nosotros y dónde estamos como industria? Porque finalmente la metodología BIM permea todos los aspectos del desarrollo, de la construcción, la industria, el diseño y la arquitectura. Entonces necesitamos saber exactamente dónde estamos. Y hay una cosa, o hay un punto interesante sobre este tema, y es primero analizar dónde estamos nosotros como país dentro de la industria 4.0. ¿Sí? Entonces, arrancando desde ahí, yo me acuerdo que a nosotros, digamos como colombianos, y esto en general como latinoamericanos, conversando con varias personas, uno se da cuenta que a nosotros no nos gusta que nos digan que somos un país tercermundista. No sé si les ha pasado o se han visto que es muy difícil para el latinoamericano que alguien no sé, un europeo, un estadounidense, nos diga a nosotros que somos un país tercermundista. Entonces, para que nosotros no nos ofendamos como sociedad y como país, nos inventaron una palabreja. No sé si ustedes la recuerdan, o si alguno la ha escuchado por ahí. Si la ha escuchado, escríbamelo en el chat. ¿Sí? ¿Cómo nos llaman a nosotros? A nosotros nos pusieron un apodo para no decirnos tercermundistas, para no decirnos subdesarrollados. ¿Qué nos dicen nosotros? En vía de desarrollo. Exactamente, esa es la palabra. A nosotros dicen que Colombia es un país en vía de desarrollo, ¿cierto? Y eso fue una cuña que se hizo y pues de hecho varios países de Latinoamérica y algunos países africanos y algunos países asiáticos calan dentro de esta definición de país en vía de desarrollo, ¿cierto? Y para eso les traje un mapita, ¿sí? Un mapita que cualquiera puede encontrar por internet, es bajado de Wikipedia, donde ahí se muestra cuáles son los países desarrollados, los que están en azul, en vía de desarrollo, los que están en amarillo, y subdesarrollados, los que están en rojo. Entonces, alguien se puso en el esfuerzo, en el trabajo de clasificar los países de esta manera y decir, Colombia está en vía de desarrollo, Perú también, pero de pronto por allá un país la República Centroafricana, la República Democrática del Congo es un país subdesarrollado, ¿cierto? Y lo marcó todo dentro del mapa, pero Australia, Estados Unidos, Canadá, casi toda Europa lo clasifican entonces como países desarrollados, ¿cierto? Y también busca la definición de entonces que es un país en vía de desarrollo, que es lo que nos meten a nosotros. Y me encontré con este texto, con esta parte del texto donde nos explican qué es un país en vía de desarrollo. Abajo nos dan 3 puntos, que si usted marca esos 3 puntos, supuestamente usted es un país en vía de desarrollo. Y dice que los países en vía de desarrollo son
son aquellos países cuyas economías se encuentran en pleno desarrollo económico, partiendo de un estado de subdesarrollo o de una economía de transición, ¿sí? También dice que, en la parte de abajo dice que los países en desarrollo son, según algunos autores como Walter Whitman Rostow, los países en transición de múltiples formas de vida tradicionales al estilo de vida moderno desde la revolución industrial que se presentó en Inglaterra en los siglos XVIII y XIX. ¿Sí? Y abajo aparecían 3 puntos que me parecen interesantísimos, que dice un país en subdesarrollo podría ser considerado en vía de desarrollo o incluso emergente si cumple una de estas 3 características. La primera es que supere un determinado nivel de desarrollo humano por encima del 0.8% del IDH. Entonces, para los que no saben el IDH, ¿qué es? Ese es el índice de desarrollo humano y mide ciertas características de cómo viven las personas en un determinado territorio. Es decir, acceso a la educación, acceso a salud y pues riqueza en general, ¿sí? Acceso a servicios públicos y digamos que un cierto nivel económico. Entonces, basado en esa medida, determinan un porcentaje, unos puntos porcentuales para el índice de desarrollo humano de esa sociedad. Y según esta definición, cualquiera que esté por encima de 0.8, pues ya se considera un país en vía de desarrollo. ¿Cuánto creen que marca Colombia en el IDH? Así, sin mirar y sin googlearlo, ¿cuánto se imaginan que podría marcar? Si quieres, claro, ahí en el chat. 0.7, 0.8, 0.9, 1.0. ¿Cuánto imaginan que podríamos estar marcando nosotros? 0.55. Realmente, y bueno, les voy a contar, realmente estamos muy cerca. 0.45, 0.7, algunos más optimistas, otros más pesimistas. Claro, porque cuando yo les doy la definición, les digo acceso a educación, acceso a salud, a recursos y bienes públicos. ¿Sí? Colombia supuestamente está catalogado con 0.767. Entonces, estamos cerca del 8, del 0.8, pero no llegamos. ¿Listo? Entonces, por ahí nos rajamos. Dice, segundo, tiene una renta per cápita generalmente superior a los $8.000. ¿Cuánto creen? Bueno, la renta per cápita, para los que no saben lo que es la renta per cápita, es coger todo el Producto Interno Bruto de un país y dividirlo en la cantidad de habitantes, y eso cuánto me da, es la renta per cápita. ¿Sí? Entonces, si producimos 10 pesos y somos 10 habitantes, pues la renta per cápita sería $1. ¿Sí? Es más o menos así funciona esa definición. Y dice que para entrar en esa categoría la renta per cápita debe ser superior a $8.000. ¿Cuánto creen que es la renta per cápita de Colombia? ¿Cuánto se imaginan que podría ser la renta per cápita de Colombia? ¿Cuánto creen que ganamos? Entre todos. 6K, $6.000, 3.000, 6.200. Bueno, algunos estuvo más cerca que los otros. Nuestra renta per cápita está en $5.332 por habitante. ¿Sí? Que con la valoración del dólar de estos días, que está un poco alto, vendrían a ser unos 26 millones de pesos por cabeza, ¿cierto? Con el dólar más barato, pues, sería mucho más dinero, pero con el dólar de hoy día son 26 millones de pesos. Ahora, ¿esto nos dice realmente cómo ven los colombianos? Pues no, realmente es como un espejismo, porque pues es como decir que en una casa alguien se gana 14 millones y hay otras 6 personas ahí que se ganan 1 millón cada uno, entonces todos en promedio no. Cogen todo y todos tienen la misma calidad de vida, y no es cierto, porque hay uno que tiene mucho más y hay otros 6 que viven en un nivel bastante inferior a ese que tiene el salario de 14 millones. ¿Sí? Más o menos así funciona la renta per cápita y más o menos así es como el absurdo de tomar esto como una referencia para definir ese tipo de cosas, como definiciones. Y hay un tercero que dice que tiene determinado tamaño de economía o despliegue económico a pesar de no tener un IDH alto y a pesar de que encima de 0.8 o ingresos per cápita altos, como es el caso de China, India, Indonesia y otros, incluyendo a Colombia. Entonces, con ese tercer punto,
es con el que la definición nos terminó salvando, porque como no logramos llegar al IDH de 0.8 y no logramos llegar al ingreso per cápita de $8.000 por habitante, pues como para que nos pudieran salvar, se tuvieron que inventar algo que ni siquiera es medible, ¿sí? Tiene determinado tamaño económico, pues todos los países tienen determinado tamaño económico. Tiene despliegue económico, todos los países tienen despliegue económico, hasta los más pequeños tienen un despliegue económico y tienen un determinado tamaño económico. Entonces, para podernos clasificar dentro de eso, terminaron inventando ese tercer punto que nos salva, porque dice, este último hace que los otros dos no importen para nada. O sea, no importa cuánto se gana por habitante y no importa la calidad de vida de los habitantes de ese país o región. A la final, lo que importa es cuánto produce, ¿sí? Y así nos metieron en eso. Entonces, si yo miré que es un país en vía de desarrollo, pues también tengo que ver que es un país desarrollado, ¿cierto? Porque si usted está en vía de desarrollo, si usted está en vía de algo, significa que usted se mueve hacia algo. Entonces decidí también buscar la definición de un país desarrollado y señalé dos cosas importantes acá, y es que es un nivel de vida alto, o sea, un índice de desarrollo humano alto, ¿cierto? Y un ingreso per cápita de $20.000. Y en el caso del PPA de $22.000, que es paridad de poder adquisitivo, que paridad de poder adquisitivo lo que significa, lo que quiere decir, es cuánto puede comprar usted con la moneda que ejerce en su país, ¿cierto? Entonces, si en su país pagan en dólares, pues cuántas cosas, bienes o servicios internacionalmente puede comprar usted con esos dólares, ¿sí? Como una comparación de divisas, ¿sí? Y si usted gana en pesos colombianos, pues cuántos bienes o servicios puede usted adquirir con sus pesos colombianos, ¿cierto? Pero ahorita estamos en más o menos casi 5.000 el dólar, pues cuánto puede, ¿cierto? Entonces ese es el ingreso per cápita. Entonces si ustedes se dan cuenta, pues hay una distancia enorme. Y les traje un mapa más, que es el mapa del índice de desarrollo humano por diferentes países, o sea, cómo se clasifican. Y si se dan cuenta acá, pues los más oscuros son los de índice de desarrollo humano muy alto y los países más claros, pues son los que tienen más bajo ese índice. Entonces, si nos vemos ahí, pues decimos, bueno, estamos casi totalmente oscuros en comparación con los demás. Pero si ustedes se dan cuenta, pues digamos que estas definiciones no nos dicen mucho. No nos dicen mucho realmente de lo que somos como sociedad, ¿sí? Y bueno, ya todas estas, esto en la construcción que Pitos toca. A nosotros, ¿dónde nos ubica en el desarrollo del crecimiento? Entonces, para eso, para nosotros ubicarnos, ¿cómo estamos nosotros en desarrollo respecto a la construcción? Pues tomé lo que nos pusieron en la definición de un país en vía de desarrollo, y dice que se encuentra en pleno desarrollo económico partiendo de un estado de subdesarrollo o de una economía en transición. Entonces, hasta la misma palabra país en vía de desarrollo nos dice que nosotros nos dirigimos hacia algo. Que yo parto de un punto A y me voy hacia un punto B, que yo parto de hacer las cosas, que yo parto de un estado de subdesarrollo y me muevo hacia algún lado, ¿cierto? Pero me pasaba algo y me sigue pasando algo con esa definición. Y es que yo esa definición de país en vía de desarrollo la vengo escuchando toda la vida. O sea, desde que tengo memoria, yo tengo, pues no tengo muchos años, pero tengo 35 años, y desde mis primeros recuerdos he escuchado que Colombia es un país en vía de desarrollo, que nos dirigimos hacia un algo, hacia convertirnos en un país desarrollado. Pero durante toda la vida yo he visto este mismo mapa, igualito, y no se ha movido de ahí, ¿cierto? Nosotros nos movemos demasiado de ese punto. Y estos mismos mapas siguen siendo exactamente iguales. Ya entendí una cosa, y es que hay una diferencia muy grande en estar transitando la vía hacia el desarrollo y estar en la vía. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, investigando y leyendo y haciendo todo este ejercicio, me di cuenta que nosotros somos como alguien que está vendiendo cosas en la vía, pero realmente no avanza, ¿sí? Para que yo pueda considerarme que estoy avanzando, yo tengo que estar midiendo pues, ese avance, yo tengo que ver cómo yo me muevo y doy pasos uno por uno hasta llegar allá. Entonces, si la construcción, la industria de la construcción y la arquitectura en Colombia están en vía de desarrollo, yo tendría que ver año tras año cómo nosotros como gremio avanzamos año tras año a convertirnos
en una industria desarrollada respecto a los demás países, ¿cierto? A las mismas industrias en otros países. Yo tendría que ver ese avance y poderlo medir, ¿no es verdad? Y también nos dice que los países, resalté esta segunda parte que decía que los países en transición de múltiples formas de vida tradicionales desde el estilo de vida moderno desde la revolución industrial. Y aquí es donde ya nos empezamos a meter en el título. De hecho, cuando leí esta parte, fue cuando empecé a interesarme por ese cuento que se llama revoluciones industriales, de las cuales ya vamos en la industria 4.0, hemos transitado un espacio grandísimo, desde que hacíamos las cosas de manera artesanal hasta lo que supuestamente vamos a, o empezamos a hacer desde hace unos años hacia acá, que es la industria 4.0, ¿cierto? Entonces, basado en eso, dije, bueno, pues primero miremos cuáles han sido esas industrias sobre las cuales han transitado y se han desarrollado las empresas a nivel mundial. Entonces traje esta, que es un clásico pues, del desarrollo y de todos los libros de texto que tienen que ver y que explican el tema del desarrollo industrial en la humanidad, donde nos muestra en esta línea de tiempo y con una breve explicación qué es cada industria. Entonces, arrancando por la industria 1.0, con un año más o menos, porque realmente esto es muy difícil determinar. La revolución industrial arrancó en tal fecha, no, pero más o menos por la década por lo del año 1760, esa década, esos momentos, arrancó el tema de la primera revolución industrial y como que digamos su exponente, y decidí poner un exponente por cada uno, es el telar mecánico, que es básicamente una máquina que ayuda a potenciar la capacidad humana. Entonces el telar mecánico cumplía esa función. Pasamos de tejer a mano a apoyarnos en una máquina que potencia esas habilidades humanas de manera más o menos automática, algunas, otras más, ¿cierto? Y por supuesto la máquina de vapor, que hacía que las cosas se impulsaran ya no solo por la fuerza del ser humano, sino ya por una fuerza o por un empuje externo. Más sin embargo, las máquinas de vapor debían ser alimentadas de forma manual. Es decir, si yo iba en una locomotora, yo tengo que estar echando carbón a la locomotora para que la locomotora avance. Entonces, potencia mi capacidad. La industria 2.0, que arranca más o menos en 1870, cuyos como hitos importantes es la producción en cadena, que es ejemplificada con el desarrollo de Henry Ford y su fábrica de automóviles, donde ya no hacíamos una cosa por cosa, sino que nosotros empezábamos en una secuencia repetitiva de cosas, ¿cierto? Entonces, para hacer un automóvil ya no cogíamos y poníamos una persona y la persona empezaba y le pegaba la llanta, le ponía las puertas, las ventanas, el techo, la cojinería, cosía la cojinería y la ubicaba, no, sino que había una persona que se dedicaba expresamente a pegar puertas. Entonces, el día a día de esa persona era pegar puertas, apoyado, por supuesto, por las máquinas que potenciaban esa calidad, que ahora ya no eran impulsadas solamente por vapor, sino ahora teníamos energía eléctrica, que permitía que todos estos funcionamientos, estos desarrollos fueran mucho más ágiles. ¿Listo? Más o menos hacia mediados del siglo XX, ¿sí? 1950, póngale finales de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945, arranca la industria 3.0, que está determinada por la automatización de los procesos. Entonces aquí ya pasaba una cosa con la producción en cadena, y la producción en cadena que se hace en base a personas, a individuos, a seres humanos. Y es que después de 20 años de pegar puertas, después de 20 años de jalar la misma palanca, después de 20 años de mover y atornillar la misma tuerca, pues el empleado tiene un desgaste enorme. ¿Sí? La calidad de vida baja enormemente. ¿Sí? Y digamos que la efectividad con la cual se pueden desarrollar este tipo de compañías empieza a tener un decrecimiento enorme porque pues, estamos hablando de seres humanos. Pero la automatización permite poner a robots que no se cansan, no se quejan, no hacen huelga y no arman sindicatos a hacer esas labores, ¿cierto? Entonces empiezan a hacer esas labores repetitivas y aburridas, ¿sí? Y entonces empieza este proceso de automatización, marcada por la robótica, la aparición de la robótica. Entonces ya varios de esos procesos industriales que antes hacía una persona, por ejemplo, en una fábrica de automóviles, la hacen robots, que empiezan de forma autónoma, independiente, a generar las cosas, ¿cierto? Y hasta finalmente llegar a la industria 4.0. Le pongo el año 2000
2016 porque es el año en el que se acuña la frase, ¿sí? Ese es el año en el que se dice, en el que se nombra por primera vez un señor llamado Klaus Schwab, creo, la verdad no, tiene más consonantes que vocales el nombre, y en el Foro Económico Mundial del 2016, este hombre dice, estamos entrando en algo llamado la industria 4.0, que es la industria de la información, es la industria del manejo de la data. Y si ustedes se dan cuenta, es exactamente en el punto donde nos encontramos, ¿cierto? Y aquí digamos que como el punto cúspide, si podamos verlo antes con el telar mecánico, la automatización, la producción en cadena, es la inteligencia artificial. Aquí ya no es solo la máquina repitiendo un proceso que el ser humano automatizó, sino ya es la máquina proponiendo, ya la máquina pensante, ya la máquina que ejecuta, hace, propone y mejora el proceso que el ser humano ya determinó, ¿sí? Básicamente es la industria que nos reemplaza, ¿sí? Ya por completo. Si la automatización ya empezaba a reemplazarnos, la industria 4.0 nos reemplaza totalmente. De hecho, charlábamos hace poco en una clase que tuve, charlábamos respecto a esto y hablábamos del miedo que genera esto, porque digamos que nuestro caballito de batalla frente al tema de la automatización y de las máquinas, es que las máquinas no podían crear arte, no podían crear, eran creativas. Finalmente estaban impulsadas por algo que nosotros, una idea que nosotros les dábamos, y ellos simplemente ejecutaban de manera sistemática esa instrucción que nosotros le dimos. Pero la industria 4.0 empieza ya a barrer con eso. Ahora, ¿es algo a lo que deberíamos tener miedo? Eso es relativo. Eso es relativo, si nosotros deberíamos asustarnos, pues no sé, el herrero se asustó demasiado cuando empezaron a aparecer los carros impulsados por ruedas, porque pues, el herrero sintió que se quedaba sin trabajo. Pero realmente el avance de la humanidad y el avance tecnológico pues nos permite, nos lleva a hacer este tipo de cosas. Y hay algo más, que esto sí es agregado propio, que dentro del proyecto de investigación lo he puesto, y es agregar una industria más, que es la industria 0.0, todo lo que se hacía de la 1.0 hacia atrás, ¿cierto? Que es todo lo que se hacía a mano, ¿sí? Antes del telar mecánico, pues producíamos cosas, ¿sí? ¿Cómo las hacíamos? Pues a mano, poníamos una cosa sobre otra, ¿cierto? De pronto apoyado con alguna herramienta, por eso puse ahí una pica y puse un casco, porque pues, apoyado por alguna herramienta, nosotros logramos desarrollar cosa por cosa, ¿no? Ahora, todas estas industrias, a pesar de que nosotros ya estemos en la industria 4.0 y nos naveguemos en la industria 3.0, todas operan al mismo tiempo en todos los tiempos, ¿sí? Desde que se crearon hasta el día de hoy. Es decir, sí, aunque yo tengo procesos automatizados, aún hay procesos que yo hago a mano. Y aún las sociedades tienen y manejan procesos que son a mano. Es decir, yo puedo ir a un almacén de Adidas y comprarme un saco, que se hizo en un proceso industrializado y tendrá un cierto costo, 400.000 pesos, 300.000 pesos por ser un saco de marca, o puedo ir a comprar un saco tejido a mano de alguna diseñadora que me puede costar 2 millones de pesos, 3 millones de pesos por haber sido a mano. Entonces tiene otro valor, pero sigue existiendo de manera paralela dentro de nuestros procesos. ¿Qué determina dónde está una sociedad o dónde se encuentra en una industria? Pues si la mayoría de sus procesos los hacen en una o en otra, ¿sí? Si la mayoría de los procesos de una industria se hacen de manera manual, pues esa industria se encuentra dentro de la 0.0. Si yo la mayoría de mis procesos lo hago con automatización, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, fabricar vehículos, fabricar carros. La gran mayoría de procesos se hacen con automatización. Esa industria en particular se encuentra dentro de la 3.0. La 4.0, digamos que es emergente, pero hay industrias que se dedican a eso, como lo que hace, por ejemplo, Facebook, ¿sí? Que son procesos donde ya la inteligencia artificial les dice a ellos o les regala, les ofrece el producto desde la inteligencia artificial. Entonces Facebook se manejaría completamente en la industria 4.0. Pero no quiere decir que todo sea ahí, porque tienen algunos procesos que son mecanizados, automatizados, ¿sí? Pero esencialmente el nicho de su producto la mayoría de su fuerza laboral se maneja en la industria 4.0. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde creen ustedes que está la construcción en Colombia dentro de esto? ¿Dónde se manejaría la mayoría de los procesos constructivos en Colombia? ¿En la 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0?
Listo, pues digamos que la gran mayoría la ubicaron dentro del 1.0 y dentro del 2.0, ¿sí? Pero no la pasamos más de ahí, ¿cierto? Digamos que esto parte un poco del análisis, pero también parte un poco de la opinión, ¿sí? Yo concuerdo más o menos con la mayoría, yo la ubico entre la industria 1.0 y la industria 0.0, porque aunque tenemos máquinas que potencian nuestra capacidad humana, ¿sí? Todavía tenemos la mayoría de nuestros procesos una punta de man puestos, de alguien revolviendo algo, de alguien doblando algo, de alguien fundiendo algo a mano, ¿sí? De alguien apoyando un proceso. Pero no puedo decir que estamos 100% en la industria 0.0, ¿sí? Porque sería una exageración. ¿Sí? Pero tampoco puedo decir que ya lleguemos al ideal de la industria 3.0 o que tan siquiera toquemos 100% el centro de la industria 2.0. Porque digamos que el negocio colombiano de la construcción se maneja alrededor de la vivienda. Y la vivienda en Colombia es hecha en su gran mayoría con montazos, con poner una cosa encima de la otra. Que claro, que nosotros después metemos una retroexcavadora, que si hay proyectos de pronto más grandes o más, ¿sí? O más desarrollados, de empresas más desarrolladas, pues ya meteríamos una piloteadora y entonces logramos hacer cosas que van tocando esas otras industrias, pero la gran mayoría de nuestros procesos se hacen de manera manual. Si ustedes ven un edificio normal, como los que hago en la compañía, como los que hacemos en la compañía donde estoy ahorita, metemos una retroexcavadora, excavamos, piloteadora, piloteamos y salen las máquinas. De ahí para adelante, una grúa que nos sube las cosas, ¿sí? Y de ahí para adelante es funda casi todo a mano, ¿sí? Funda, les digo, el proceso es casi que a mano, ¿sí? Porque empezamos a poner ladrillos de forma manual. Los acabados los instalamos de forma manual. Los aparatos digamos, del apartamento, si llevamos una cocina, lo que sea, lo hacemos de forma manual, ¿sí? Entonces estamos un poco inmersos entre ese 0.0 y 1.0. Como les digo, aquí pueden disertar todo lo que quieran conmigo y me parece espectacular que hayan diferentes opiniones y en la parte final de la presentación ojalá podamos discutir más abiertamente sobre este tema porque me parece importantísimo que cada persona desde su óptica, porque finalmente pues yo tengo un alcance limitado en cuanto a las compañías en las que he trabajado, ¿sí? Pero digamos que entre todos se puede llegar a un consenso de exactamente dónde podríamos estar como industria, pero todos sabemos que a la 3.6 no llegamos, ¿cierto? Creo que es algo de lo que todos podríamos estar de acuerdo, en que estamos muy lejos de que nosotros tener procesos automatizados, aunque dentro de la industria de la construcción hayan cosas automatizadas, algunas, ¿cierto? Muy pocas, pero las hay. Listo. Pero como la construcción, como nuestra profesión se divide en dos, porque nosotros no solo construimos, sino diseñamos, ¿sí? Que es como la cara en la que estamos las personas que nos movemos dentro del BIM, es que nosotros tenemos un pie allá y un pie acá. Nosotros no somos ni netamente del departamento de diseño, ni netamente de la construcción, sino que nuestro trabajo es como llevar la información de un lado a otro, producir la información en un lado, llevarla a otro, asegurar la calidad en ese otro lado, ¿sí? Ese es como el centro o el eje central del BIM, ¿sí? Que nosotros podamos llevar la información de un lugar a otro. Si ustedes tuvieran que clasificar ya no la construcción, sino el diseño arquitectónico, la producción de planos, la producción de información arquitectónica válida para construcción, ¿dónde la ubicarían? Dentro de este cero, dentro de esta industria desde el 0.0 hasta el 4.0. ¿Dónde cree que se hace la mayoría de los procesos? Yo creo que estamos más o menos en el 3.0, tocamos algunos cosas del 2.0, pero principalmente creo que estamos en el 3.0. ¿Por qué razón? Porque digamos que ya nosotros, producción de planos a mano, no hacemos. Antes las oficinas de arquitectura eran unos galpones enormes, llenas de decenas de profesionales, cada uno dibujando y sacando detalles, ¿cierto? Ahora las oficinas son súper cortas, súper compactas, eh, empresas muy grandes que producen gran cantidad de proyectos y lo pueden hacer con la menor cantidad de personal de diseño posible. No así en la obra sigue siendo un montón de gente, ¿sí? Pero las oficinas de diseño son más bien compactas gracias a que manejamos herramientas, al menos CAD, de diseño asistido por computador, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos ubicamos en la industria 3.0? ¿Por qué ubico el diseño en la industria 3.0? Porque, digamos, si yo voy a hacer un edificio que tiene 100 ventanas idénticas, yo no hago ventana por ventana. Yo hago una sola ventana y la replico, puede ser con una matriz o al menos control C, control V, las veces que yo la necesite
para cumplir el requisito que esa fachada me exige, ¿sí? Y eso es un proceso de producción en cadena, que también es un proceso automatizado porque no lo hago yo. Si yo saco una matriz, pues no lo hago yo. Ahora, cosas de la industria 3.0 pues vienen en el BIM, ¿cierto? Entonces, como tenemos varias empresas, de hecho tenemos un BIM Forum, tenemos incluso un proyecto para implementación BIM en el país 2020-2026, impulsado desde la Presidencia de la República, ¿cierto? Bueno, desde el anterior gobierno y continuado en este gobierno, para que digamos que las organizaciones gubernamentales que tienen que ver con la industria de la construcción se monten en el tema. ¿Sí? Entonces, gracias a eso, pues digamos que nosotros estamos entre el 2.0 y 3.0 porque hacemos cosas de producción en cadena, pero ya empezamos a tocar ciertos temas que tendrían que ver con automatización. Y en este caso sería mejor que todos fuéramos altos o todos fuéramos bajos. Pero es que justamente esa disparidad para el BIM es un problema mayúsculo. Y aquí es donde la curiosidad me empezó a picar cuando yo entré a trabajar y cuando empecé a trabajar con diferentes empresas en el tema de desarrollo BIM. Y fue empezar a ver esa separación, esa distancia, porque para el BIM se volvía un problema gigante. O sea, en cuanto al diseño, el BIM lo impulsa a avanzar hacia la 3.0, incluso hacia la 4.0, ¿cierto? Pero la construcción de alguna manera se estanca, ¿sí? Más allá de nosotros, como les decía, traer una piloteadora o hacer traer, no sé, una mixer y fundir el concreto en otro lado, nosotros no tenemos grandes avances en tema de construcción. Seguimos haciendo las mismas cosas igual desde hace años de los años, ¿sí? Llevamos décadas haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, empieza a darse cuenta del problema tan tenaz que hay. Y es que nosotros, las empresas que hacen o diseñan proyectos en BIM, hacen un modelado espectacular, ¿cierto? Y yo doy fe de eso, ¿sí? Yo conozco empresas que hacen un esfuerzo enorme y generan unos modelos increíbles, llenos de información útil, valiosa, pero al momento de que esa información tiene que salir y pasarse ahora, o al momento que esa información tiene que convertirse en realidad, ahí es el problema. Porque yo le llevo una herramienta de la industria 3.0 a una industria que está entre la 0 y la 1. ¿Sí? Y entonces son dos lenguajes completamente diferentes que no se compaginan, que no se hablan de la misma manera. Y ahí empieza un problema gigantesco. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Y creo que todos los que son aquí coordinadores BIM, sea coordinadores BIM o BIM Manager, entre nosotros, les habrá pasado que ustedes terminan el modelo espectacular y empiezan a pedirles planos, o que les conviertan eso en AutoCAD y se los envían en un plano y los imprimen, ¿cierto? Entonces, todas estas políticas maravillosas del cero papel, de sacar un detalle tridimensional, se va perdiendo en el momento de la obra. La gran mayoría de la información se va. De hecho, una de las primeras discusiones que se tienen dentro de una compañía que empieza la implementación BIM es el nivel de detalle en el que se van a hacer las cosas. Algo que dentro de la metodología BIM se llama LOD, recientemente LOIN, ¿cierto? Que es el nivel de detalle de información que tiene un modelo, ¿sí? Entonces, la discusión se saja en qué debo modelar, hasta qué punto de detalle. Si voy a modelar una grifería con todos los empaques y con todos los tornillos que ésta tenga, o si solo hago esquemática, o los muros como los hago, ¿cierto? Digamos que yo siempre partí de una máxima de, si yo lo compro en una tienda y solo lo instalo, pues lo único que necesito es forma y código, no más, ¿cierto? Pero si lo voy a hacer en ahora, mi nivel de detalle debería ser más alto, ¿sí? Y yo iba con esa máxima en cada empresa donde estaba o asesorando o implementando, iba con esa máquina y decía, pues, mire, si usted lo hace ahora como los muros, pues necesita un nivel mayor de detalle. Pero también se enfrascaba en otras discusiones respecto a los muros. Por ejemplo, ¿modelo las dovelas o no las modelo? ¿Modelo el refuerzo de la dovela o no lo modelo? ¿Sí? Y estas discusiones ya después me di cuenta que surgen o nacen de la base del desconocimiento de lo que vamos a hacer después con el modelo. Como yo no tengo ni idea qué voy a hacer con el modelo en obra, tampoco tengo ni idea qué le voy a exigir al diseñador que me haga, porque no sé para qué me va a servir. Y muchas empresas arrancan sus implementaciones, su implementación BIM desde la base de ese error. Arranquemos a modelar como locos, ¿sí? Sin fijarse unas metas. En eso hago media culpa, porque he caído demasiadas veces en ese error.
Yo mismo he caído demasiadas veces en ese error de arrancar a modelar sin antes mirar a ver cuáles son realmente los objetivos BIM que tiene cada compañía, los objetivos BIM que tiene cada proceso e incluso cada proyecto que vamos a desarrollar dentro de una compañía. Entonces pasaba ese tema, ¿no? Otra cosa que me pasaba era con los diseñadores, terceros, incluso, que es que teníamos el modelo BIM, lo que les explicaba ahorita, tenemos el modelo BIM, lo convierten a un modelo de AutoCAD y algunos, por cumplir el requisito, lo volvían a modelar en BIM, ¿sí? Los cambios. Y eso es un reproceso. Entonces, algo que debería brindarnos una eficiencia nos está brindando es más y más retrasos. Todo el que llegue a una compañía, o todo el que haya llegado a una compañía se habrá enfrentado a este problema. Te entregan unos planos en 2D y arranque a modelar. ¿Sí? Que alguien hizo en AutoCAD, que alguien resolvió más o menos en AutoCAD, y empezamos a pasar eso a BIM. Cuando BIM debería ser un proceso, BIM debe ser un proceso que esté inmerso. Eso sin contar con las clásicas, BIM es un programa, y etcétera, etcétera. No quiero caer sobre esos mismos tópicos, sino sobre el detalle de cómo nosotros estamos ejecutando esta profesión. Entonces, si ya llegamos a este punto, nos damos cuenta ya dónde estamos ubicados, ¿cierto? En una industria en la cual estamos de alguna u otra manera dispares, en la cual digamos que hay unos ciertos profesionales que quieren implementar una serie de metodologías, pero que se estrellan con ese obstáculo pues que la industria en Colombia, la industria de la construcción en Colombia, pues se encuentra relegada, se encuentra de alguna manera retenida, ¿cierto? Y esto debido a qué nos pasa. ¿Por qué la industria de la construcción en Colombia está tan atrasada? Esto se debe básicamente a que nosotros no tenemos competencia internacional. ¿Sí? Si usted es fabricante de calzado, usted sabe que tiene que competir con un container chino que va a llegar mañana, con miles de zapatos más baratos que los suyos. Lo que lo obliga a usted a tecnificarse y avanzar, ¿cierto? Mientras que todavía no llegan apartamentos en containers. Entonces nosotros competimos entre nosotros mismos. Y al competir entre nosotros mismos, pues se nos hace fácil de alguna manera hacer como un tácito pacto silencioso de no agresión y de no avanzar. Entonces nos hemos quedado un poco relegados justamente por eso, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos nosotros el contexto de dónde estamos, ¿sí? Tenemos una industria dispar y una industria que si nosotros lo viéramos desde el punto de vista de los países desarrollados o subdesarrollados, tenemos una industria altamente subdesarrollada, pero altamente subdesarrollada. Nosotros en Colombia todavía discutimos sobre si vamos a hacer producción en línea en la construcción o no. Todavía fabricamos zapato por zapato dentro de la industria de la construcción. Todavía las ventanas, aunque se las mandemos a hacer una empresa tercera, hay empresas que fabrican ventana por ventana. Y hay miles de proyectos que se hacen de esa manera. Entonces, ya sabiendo dónde estamos, la segunda pregunta que nos llegaba es ¿qué se nos exige? Y para saber qué se nos exige, nos tendríamos que comparar con el resto de países, ¿cierto? ¿Con qué están haciendo afuera? ¿Con cómo va la construcción y cómo va el desarrollo tecnológico de la construcción en otras partes? ¿Cierto? Y obviamente, pues cuando uno habla de eso, lo primero que uno tiene que ver son, por ejemplo, la impresión de edificaciones, ¿cierto? Entonces aquí les traje un ejemplo de una casa impresa, ¿sí? Es un edificio, una casa que se hizo con impresión 3D, ¿sí? Y aquí es donde empieza el meollo del asunto, porque claro, yo no puedo mandar un apartamento en un container, pero una impresora 3D, por supuesto que puedo mandarla. Por supuesto que el día de mañana una empresa china espera mandar una impresora 3D en un container, ¿cierto? Entonces aquí empieza ya el meollo del asunto. ¿Qué más se hace por fuera? ¿Qué otra cosa se nos exige? Aquí está uno de los hospitales, el famoso hospital del COVID-19 hecho en 10 días, ¿sí? Esto, desde la construcción tradicional, es imposible. O sea, no hay manera alguna en que nosotros a punta de construcción tradicional nosotros logremos hacer un hospital en 10 días. Entonces aquí les traje más detallitos, miren cómo de manera modular ellos fabrican. Obviamente todos los hospitales no lo fabricaron en 10 días, lo fabricaron en
una planta y lo trajeron y lo ensamblaron en 10 días. ¿Sí? Lo traían por pedazos. Esta imagen me pareció fascinante de ver cómo traían como cada faceta y cada cara del edificio y cómo le iban armando con un Lego porque ya la tenían perfectamente planificada, modelada, estructurada, ¿cierto? Pero entonces eso nos lleva a otra cosa, porque a veces cuando uno habla de prefabricación, y yo la hablaba, empecé a decir, oye, ¿por qué no más bien industrializamos ciertos procesos y prefabricamos, etcétera? Me dicen, no, porque al cliente colombiano la prefabricación no le suena porque golpean las paredes y se escuchan huecas. Entonces, pues realmente con nosotros no habría forma de que el extranjero compitiera en temas de prefabricación, porque a la gente le sigue gustando lo tradicional, poder golpear el muro y que el muro no se escuche hueco. ¿Cierto? Pero pues igual, si ese es el gusto, si ese es el gusto del cliente, pues para todo gusto del cliente hay una solución. Y aquí está el robot Mamposter, que armó una casa en 2 días. ¿Sí? Entonces es un robot que coloca los ladrillos. Entonces ahí ya está el que reemplaza al mampostero. El robot que coloca hierros. Pues ahí está, el que arma los hierros. ¿Listo? Y por supuesto, y el más famoso de todos, el robot que funde el cemento. Entonces con eso ya te podría hacer una casa como con la tradición constructiva colombiana, pero absolutamente automatizada. ¿Cierto? Entonces ahí es donde ya empezamos a preocuparnos, ¿cierto? De cómo lo estamos haciendo. Pero por si fuera poco, el robot que hace revisiones y verificaciones en obra. Entonces ahí está el inspector de obra, ahí está el residente. ¿Cierto? Este es un robot y de hecho esto ni siquiera es en Europa, esto es en México. Abajo está la descripción de dónde sale. Es un robot de México que está haciendo insobornable, absolutamente. Entonces ya hay uno para reemplazarnos absolutamente a todos. Pero si quieren más, aquí está el robot que demuele edificaciones. El robot demoledor. Este es súper interesante, este se los trae como no sé si pueda reproducir de pronto ese video. Pero estos son retroexcavadoras automáticas, ¿sí? Autónomas. Ellas pues no necesitan de la operación de un ser humano para funcionar, van por ahí solitas. Tú las programas respecto al modelo tridimensional que tú ya has fabricado, como tú ya en BIM has simulado toda la excavación y el proceso constructivo, y la excavadora va y hace su trabajo por sí sola. Creo que infelizmente no copié bien el link, sino que solo copié la imagen del video, pero más adelante tal vez trato de poderse reproducir, pero es súper interesante ver las retroexcavadoras moverse solas. Si no, ahorita aprovecharles el link del video para que lo puedan ver. Este también es uno de mis favoritos. Este es un dron que repara grietas en la vía. Obviamente grietas pequeñas, pero pues la idea es que sea preventivo, entonces va reparando las cosas a medida que van avanzando. Esto también es supremamente interesante, ya no tiene tanto que ver con la máquina como con el producto. Son vías hechas a partir de plástico reciclado, entonces ellos fabrican estas calles en ese plástico y las instalan como un Lego a toda velocidad, ¿cierto? Y si se parte una, pues la reemplaza. Igual es plástico reciclado. Uno de mis favoritos y de mis temas favoritos, y de hecho los que baso gran parte de mis investigaciones, que es el gemelo digital en la construcción, que consiste en que esa representación tridimensional que nosotros ya tenemos y que sabemos modelar también, se ancle a partir de sensores, a partir de cámaras, y a partir de pues, varios sistemas tecnológicos al edificio para que me muestre las cosas en tiempo real, lo que ocurre en el edificio. Entonces, si hablamos en términos de obra, me podría mostrar el avance real de obra, me podría mostrar, por ejemplo, si el edificio está teniendo un asentamiento diferencial y el modelo avisármelo. Para la parte ya de administración y de gestión del activo fijo, me podría decir, por ejemplo, si una tubería pierde presión porque de pronto se rompió, entonces debe ser reemplazada o reparada, ¿sí? Entonces el gemelo digital hace eso. Lo mismo, creo que va a tener problema con todos los videos. La realidad aumentada, donde yo ya llego con este gemelo digital y simplemente lo puedo transponer en términos de obra, en términos dentro de la obra,
¿cierto? Por medio del escaneo de un simple código, uno ya empieza a hacer todo el recorrido y todas las cosas tridimensionales se empiezan a ubicar en la posición real en la que deberían estar, ¿cierto? Entonces, todo esto nos lleva a ¿qué? A que nosotros debemos eliminar, primeramente, para nosotros poder tener todo esto, debemos eliminar esa brecha en donde nosotros nos encontramos en este momento. Entonces, es la exigencia que nos hace el mercado internacional respecto a la industria 4.0 es acabar con esto si nosotros queremos seguir avanzando y creciendo como industria, ¿cierto? Salir de estas tres. Cualquiera que trabaje en BIM y que esté acá presente sabe que nosotros estamos enfocados de todas las 10 dimensiones del BIM más encima, tras de que ignoramos las tres primeras, realmente nos enfocamos en estas tres máximo. Algunos más avanzados se van a la dimensión 6 de sustentabilidad y algo de eso tocan dentro de los modelos, pero no es mucho. Pero realmente nosotros nos preocupamos porque el modelo esté y tenga las dimensiones correctas y pase reportes de colisiones que tienen que ver todo con el 3D, más o menos una simulación de la obra, para más o menos entender los tiempos y sacar costos. Eso es lo primero que uno le pide. Cuando uno llega a una compañía a implementar BIM, es que me diga cuánto me va a costar la obra, que me ayude con las cantidades de obra. Entonces debemos empezar a salir de esto. Eso es lo que nos exige la industria. Acabar con esta brecha, ¿cierto? Y empezar realmente a implementar las cosas en su totalidad, porque eso también es algo que nosotros tenemos, y esto sí ya es de idiosincrasia colombiana, es que nosotros aprendemos e implementamos las cosas a medias. Nosotros medio implementamos Lean Construction en Colombia y la olvidamos. Cuando uno maneja un programa cualquiera, como Revit, AutoCAD, el que ustedes quieran, díganme si no tienen una cierta cantidad de herramientas que ustedes no saben para qué son. Y tampoco les importa. Y eso es de todo profesional, ya de idiosincrasia en Colombia. ¿Okay? Y finalmente, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué nosotros necesitamos meternos en esta vaina? Y la respuesta a esto me surgió en estas empresas: Power China, China Harbor Engineer Company, China Metro Company, Adidas Global Investment y China Civil Engineer Construction Corporation. Son varias de las constructoras chinas que ya están operando en Colombia. Y operan acá. Obviamente, pues como podrán ver, algunas están específicas para ciertos proyectos particulares, como el Metro de Bogotá, el tren de cercanías, la ampliación del caudal de la navegabilidad del río Magdalena, ¿cierto? Pero de todas ellas, y voy a resaltar esta, China Harbor Engineer. ¿Y por qué resalto esa empresa en particular? Pues porque el proyecto que ellos tienen acá es la autopista del Mar 2, ¿cierto? Que es una autopista que va a estar en Antioquia, es como la segunda etapa de crecimiento de esa autopista. ¿Por qué eso para mí es tan preocupante y tan relevante? Porque autopistas es algo que sí hacíamos acá y no necesitamos una empresa china. Yo entiendo que traigan a alguien para hacer metros porque tenemos un solo metro y nosotros no somos expertos en hacer metros, no tenemos ni idea de eso porque jamás hemos hecho más que uno y no lo hicimos de todos nosotros. Entonces no sabemos hacer metros. Pero autopistas, se supone que eso es algo que nosotros hemos hecho por montones. Entonces, si ya nos están empezando a colonizar en esos aspectos que nosotros ya entendemos y creemos dominar a la perfección, pues ya tendríamos que entrar a compartir con estas personas. ¿Desde qué óptica lo vamos a hacer? ¿Desde el bichiroque, la plomada ¿sí? y el nivel? ¿O lo vamos a hacer en términos correctos? Y para eso pues también les traje esta otra gráfica. Esta me encanta y no me canso de mostrarla y cada vez que tengo la oportunidad la muestro o la agrego en algo. Estas son empresas que generan productos de consumo masivo en Colombia. Son exactamente 37 empresas que generan la mayoría de los productos que nosotros consumimos acá. Hay desde medicina hasta manejo de la información. ¿Sí? Hay una gran variedad ahí. Empresas que algunos de ustedes reconocerán y otros no. Mi pregunta es, ¿cuántas de estas compañías ustedes creen que son colombianas? De esas 37. Les diré que estas empresas, como les decía yo, estas empresas producían pues, los productos que nosotros consumimos. El arroz, la panela, los embutidos, las medicinas, ¿sí? Ellas hacen eso antes
Por supuesto, la cervecita, que Bavaria nos producía eso, un producto de alto consumo masivo en Colombia. ¿Cierto? Entonces, estas empresas nos producían todo eso, y antes esa demanda era cubierta por industrias colombianas, hasta que nosotros empezamos a competir. Pues de esas 37, aquí les marqué las únicas 4 que siguen siendo empresas colombianas. Algunas, como Bavaria, nació en Colombia, pero se vendió, ¿cierto? Otras sí son netamente extranjeras, de todos los países que a ustedes se les ocurra, pero de esas solo 4. Un dato que no es menor es que en Colombia hay 21.000 empresas, poco más de 21.000 empresas constructoras ahí en Colombia en este momento, ¿sí? Que es una cifra grandísima, o sea, hay demasiadas constructoras. Para que se hagan una idea, en Colombia hay 25.000 panaderías, ¿sí? Que también es otra industria que es como creo que la única que le gana al tema de ser por cantidad de empresas en Colombia. Entonces, fácilmente en un barrio hay una panadería o una empresa constructora de Telecom. Bueno, Telecom, eso ya es un chiste un poquito más viejo, pero o sea, para que se hagan una idea, casi que hay la misma cantidad de panaderías. O sea, son demasiadas empresas colombianas. Antes, las empresas que producían estas cosas también eran colombianas y eran un montón. Mi pregunta es, si ya nos empiezan a traer empresas con este mismo modelo, ¿cuántas de esas empresas constructoras en Colombia van a sobrevivir? Y esa es la preocupación, ¿cierto? Básicamente, yo les estoy advirtiendo desde ya lo que es el apocalipsis de la industria de la construcción en Colombia, o por lo menos de las empresas de la construcción en Colombia. Eso que yo les mostré ahorita, de cómo una empresa china va a venir a hacer algo que nosotros hacemos acá, es el origen de lo que va a acabar con la industria si nosotros no tenemos o no desarrollamos una forma de competir. Si nosotros no nos ponemos las pilas y empezamos a cerrar esa brecha y esa distancia, vamos a terminar como estas compañías o como las compañías que deberían estar acá. Ahorita, como les digo, nos sentimos muy seguros porque nadie compite con nosotros. Nosotros tenemos casi que el 100% del mercado colombiano. Casi no hay empresas extranjeras que vengan a hacer aquí proyectos de vivienda. Entonces esto debería ser, o sea, estamos ahorita, digamos que esto podría sonar como un poco desalentador, pero realmente no lo es. O por lo menos no es mi idea. Mi idea es que nos demos cuenta que nosotros tenemos, o sea, que nos demos cuenta ahorita que todavía estamos a tiempo, que tenemos que modernizar la industria de la construcción en Colombia, porque de verdad no tenemos con qué pelear. Y pues esta historia continuará. No, obviamente no es que va a sacar una segunda parte, sino que continuará porque nosotros necesitamos darle continuidad a este tipo de temas, a este tipo de